La primera vez que vimos uno, que nos cruzamos con un tiburón, fue para nosotros una experiencia desconcertante. Al principio, intimidado, en guardia, con el corazón latiendo lento, el miedo rápidamente se transformó en una apacible sensación de humildad, mezclado con la sensación de haber vivido algo un poco loco y grandioso. Y luego fuimos a otros lugares donde vimos 2, 3, 4... Las inmersiones se sucedieron y los tiburones se volvieron cada vez más numerosos, presentes tanto fuera como dentro de la laguna, así como en las orillas, a pocos metros de la playa, donde llegamos a contar hasta 14 tiburones punta negra a nuestro alrededor. Tiburones por todas partes, hasta que al final de nuestro viaje nos encontramos frente a un muro donde era difícil contarlos. En este entorno, donde podíamos cruzarnos con 200 a 300 tiburones por inmersión, también volaban en escuadrones rayas leopardo, enormes napoleones y bancos de peces por miles. Y en el fondo, cubierto por cortinas de corales brillantes, excavaban y vivían cientos de otras especies diversas y variadas. En el equipo, nadie había visto jamás una reunión así, una concentración de vida submarina tan grande en un solo lugar. Al presenciar este ballet de vida abundante, teníamos la sensación de ser testigos privilegiados de un espectáculo único y excepcional. ¿Pero realmente era tan excepcional este entorno? Entonces nos vino a la mente el recuerdo de nuestra primera inmersión en la Polinesia. Cuando salimos del agua, después de haber visto por primera vez en nuestra vida un tiburón, y mientras estábamos jubilosas por dentro, el instructor nos dijo, en voz baja, que lamentaba que el sitio estuviera actualmente tan despoblado. Extrañamente, lo que para nosotros era increíble, para él resultaba decepcionante porque, gracias a su experiencia, sabía con precisión lo mejor que ese sitio podía ofrecer. Él lo había visto evolucionar, cambiar con los años, y por eso era consciente de lo que se había perdido. Aquí, nos dice, antes del último episodio de blanqueamiento, había muchos más corales. Hoy en día, muchos están asfixiados por las algas y todo el entorno que dependía de estos refugios para los peces se ha visto perturbado. Muchos tiburones terminaron por irse. Todo esto no lo habíamos visto, y fue solo después, al bucear en ecosistemas equivalentes, pero esta vez saludables, que entendimos lo que quería decir. Durante nuestras primeras inmersiones, habíamos tomado un arrecife ligeramente dañado por un paraíso, que, aunque no lo era, seguía siendo mucho más impresionante y rico que todo lo que Theo y yo habíamos visto en nuestra corta vida como buceadoras. Como único punto de comparación teníamos nuestra propia experiencia, ya que nunca habíamos tenido la oportunidad de bucear en un arrecife de coral en perfecto estado, no nos dimos cuenta de que la fauna en ese sitio era pequeña y menos abundante. En realidad, lo que habíamos calificado de extraordinario solo lo era en contraste con los entornos relativamente dañados y degradados en los que habíamos aprendido a bucear. Esa única experiencia se había convertido para nosotros en el nivel de referencia, de alguna manera, el estado natural. Piénsenlo, ¿cuándo fue la última vez que vieron el bosque o los fondos marinos más cercanos a su casa tal como son cuando están en buen estado? Por mi parte, seguramente nunca, porque hasta donde llegan mis recuerdos, siempre conocí la laguna de la Reunión, donde crecí, parcialmente degradada. Y ese estado, el de un arrecife caracterizado por corales cansados y donde muchos de los peces grandes ya han sido capturados, se convirtió para mí, durante mi infancia, en una norma. 25 años después, como muchos de los que conocen esta laguna desde hace mucho tiempo, a veces me digo al nadar ahí, en serio, está aún más dañado. Mientras que la mayoría de los turistas que no lo conocieron antes exclaman: Es increíble la cantidad de peces aquí, realmente fue asombroso.
Desde este punto de vista, ver 3 tiburones en una hora de buceo está más que bien. Uno podría preguntarse, en el fondo, ¿qué daño hay en tomar lo degradado como normal y lo normal como excepcional? De hecho, considerar lo que ha sido un poco dañado como pequeños paraísos dice mucho sobre el estado general de nuestros ecosistemas y también plantea un problema a largo plazo. Porque la mayoría de nosotros, al conocer desde siempre solo entornos naturales ya dañados, hemos hecho de eso una norma interna. Al ignorar cómo podía ser la naturaleza antes, corremos el riesgo de no ver nuestros entornos como degradados, dado que ese estado ya se ha vuelto habitual para nuestra generación. Por lo tanto, todo lo que está bien, en cierto sentido, sobrepasa los límites, está fuera de nuestra norma, y por eso lo percibimos como algo excepcional. Y además, está esa dificultad para saber cómo sería un entorno si estuviera en buen estado de salud. Para percibir los cambios, los declives a los que no hemos asistido. Esto hace que cada generación redefina lo que es natural, según su propia experiencia. Y con el tiempo termina, sin darse cuenta, por acostumbrarse a lo que considera normal. Hoy en día, en muchas regiones del mundo, algunas especies se han vuelto tan raras que ya nadie recuerda las épocas en que estaban presentes en abundancia. Esos recuerdos se han perdido, y la desaparición de una especie rara termina siendo, después de todo, algo esperado, algo normal. El peligro está ahí. ¿Cómo saber lo que hemos perdido si nunca lo hemos visto? ¿Cómo preservar y proteger si no conocemos el estado exacto de lo que nos precedió? ¿Quién de nosotros hoy no encontraría increíble cruzarse con un lobo en el bosque? Si ni siquiera somos capaces de identificar lo que estamos perdiendo, entonces tal vez llegue un día en que nuestros hijos consideren excepcional ver un pez nadando en algo que no sea limón. De la misma manera, si pudiéramos teletransportar a un pescador de hoy al inicio del siglo pasado, es muy probable que tenga la impresión de sacar en sus redes capturas fuera de lo común, enormes. Dado que en los últimos 50 años hemos extraído el 90% de los peces grandes de los océanos y con ello hemos cambiado el nivel de referencia a escala global de generaciones enteras de quienes viven del mar. Y es precisamente porque en los últimos 50 años más del 20% de los arrecifes de coral han desaparecido, y la gran mayoría está en mal estado. Que los entornos relativamente pobres en corales, que contienen cada vez menos animales pequeños y aún menos grandes, se han vuelto algo normal para nosotros. Excepto que en realidad, si los arrecifes de coral están en buen estado, naturalmente están poblados por grandes cantidades de peces grandes y tiburones. Porque bajo el agua, en muchos ecosistemas marinos saludables, las pirámides de biomasa están invertidas. Así, si pesaran a todos los animales de un arrecife de coral lleno de vida, obtendrían mucha más masa en la cima de la cadena alimenticia que en su base. En algunos casos, los depredadores pueden representar casi el 85% de la biomasa animal total de un arrecife. Es un poco como si, en las vastas llanuras del Serengeti, hubiera en promedio 5 veces más leones que herbívoros. Esta rareza de pirámide invertida, que puede sonar extraña para nosotros como criaturas terrestres, es bajo el agua mayormente la norma cuando los ecosistemas están en su mejor estado. En resumen, los animales pequeños, que están en la base de la cadena alimenticia, son capaces de renovarse y crecer tan rápido que gracias a su producción continua de materia orgánica, permiten que un gran número de depredadores encuentren alimento. Después, no vayan a creer que todos los ecosistemas marinos saludables se ven así. A escala de los océanos, la vida rara vez está tan concentrada como en los arrecifes de coral, que siempre han sido puntos críticos de biodiversidad, y que, aunque solo cubren un porcentaje insignificante del espacio oceánico, albergan en algún momento de su vida cerca del 25% de los peces del planeta.
Y además, en estas imágenes estamos en un canal, una configuración donde la riqueza de nutrientes de las corrientes que circulan ahí atrae y concentra una gran cantidad de vida. En otros lugares, en los océanos, la vida está más dispersa y no necesariamente prospera cerca de las costas. De hecho, si la consideramos desde el punto de vista de las cantidades, nos damos cuenta de que la totalidad de los peces, tiburones, mamíferos marinos, moluscos y otros crustáceos ni siquiera representan el 1% de toda la fauna marina. En realidad, la gran mayoría de los seres vivos oceánicos está formada por un pequeño mundo que no es lo suficientemente grande como para ser visto por nuestros ojos. Un pequeño mundo invisible, pero que representa el 98% de la biomasa de los océanos. Si recolectaras un litro de agua de mar cerca de la superficie para estudiarlo al microscopio, encontrarías allí, en suspensión, chapoteando, decenas de miles de millones de diminutos microorganismos. En cantidad y en promedio por cada litro, cerca de 1 millón de microalgas, 5 millones de unicelulares, 1.000 millones de bacterias y decenas de miles de millones de virus. Se estima que, por sí solos, todos los virus presentes en los océanos contienen tantos átomos de carbono como 250 millones de hipotéticas ballenas jorobadas. Invisibles a simple vista, en las aguas cercanas a la superficie, donde penetra el sol, encontramos en gran cantidad fitoplancton, organismos microscópicos que en gran parte controlan la salud de nuestros océanos. Aunque solo representa el 1% de la biomasa de los organismos fotosintéticos de nuestro planeta, este plancton vegetal, que tiene una vida corta pero se reproduce rápidamente, es responsable de cerca del 45% de la producción primaria a nivel mundial. Gracias a esta renovación continua, el fitoplancton es la base de muchas cadenas alimenticias y permite la existencia de nuestras pirámides invertidas. Y además, no solo se trata de tragar agua, sino que también implica ingerir una sopa microbiana nutritiva. La increíble capacidad del fitoplancton para renovarse permite la producción de la mitad del oxígeno de nuestro planeta y contribuye a la regulación de los niveles de dióxido de carbono atmosférico. Porque al fijar parte del CO2 disuelto en el océano en su organismo, el plancton de origen vegetal contribuye a regular el clima y además es indirectamente responsable de la mayor migración, la migración animal más grande de nuestro planeta. Todos los días, a escala de todos los océanos, un poco antes de la puesta del sol, el zooplancton, formado por una miríada de pequeños animales microscópicos, presentes en los primeros cientos de metros bajo la superficie, sube para alimentarse del fitoplancton. Y cuando, al amanecer, este plancton de origen animal vuelve a sumergirse para ponerse a salvo de los depredadores en las profundidades, se lleva consigo el CO2 fijado en los organismos fotosintéticos que ha ingerido. Así, cada día, una y otra vez, esta migración diaria que sigue los ritmos del sol contribuye a transportar verticalmente la energía y la materia al mismo tiempo que mezcla la columna de agua. Esta animación muestra, a lo largo de varios años, la evolución de las concentraciones de clorofila en la superficie de los océanos. Ahí se puede ver la huella de la actividad planctónica, que a menudo se concentra a lo largo de las costas y del Ecuador, desplazándose ligeramente al ritmo de las estaciones y estando frecuentemente correlacionada con la presencia de corrientes frías ricas en nutrientes. Estas urgencias de agua profunda, que se concentran principalmente a lo largo de los bordes de las cuencas oceánicas, presentan biomasa y biodiversidad que, aunque más diluidas, suelen ser incluso mayores que las de los arrecifes de coral. Y ante tal opulencia de actividad de vida microscópica en la superficie de las aguas, uno podría verse tentado a pensar que, en nuestro planeta, la vida en términos de diversidad se concentra en los mares. Pero curiosamente, no es así. Porque, en realidad, aunque el 99% del volumen disponible para el desarrollo de la vida en la Tierra se encuentra en los océanos, estos solo albergan un pequeño 13% de las especies registradas del mundo de los seres vivos. La explicación de este aparente desequilibrio se encuentra en el hecho de que las condiciones que reinan bajo la superficie son, comparadas con las de los continentes, relativamente estables a largo plazo. Una característica que favorece menos la aparición de nuevas especies.
Y además, hay que tener en cuenta que, hasta ahora, en los ambientes oceánicos, solo se han podido identificar y describir unas 280.000 especies diferentes, mientras que se estima que existen entre 2 y 30 millones por descubrir. En otras palabras, la gran mayoría de la biodiversidad marina sigue siendo desconocida. Ahora, más que nunca, es esencial interesarnos por lo que desconocemos, saber cómo eran y cómo son los ambientes, para dejar de ver como normal y natural cosas que están rotas. Porque en el fondo, por más hermoso que sea este panorama, no es normal tener la sensación de estar frente a algo excepcional. Que en unas pocas décadas, unos pocos siglos, hayamos olvidado que los paraísos, hoy en día perdidos para muchos, durante mucho tiempo fueron la norma. Estos puntos críticos de biodiversidad, refugios espectaculares de una vida abundante, hoy se han convertido en la excepción. Nos corresponde a nosotros lograr que la opulencia y la abundancia vuelvan a ser la regla, que lo excepcionalmente bien conservado sea la norma. Gracias a todo el equipo de Top Dive por habernos acompañado en la Polinesia. No lo duden, sumérjanse con ellos si tienen la oportunidad. Claramente, proyectos tan ambiciosos no podrían ver la luz sin todos aquellos que nos apoyan y les dan aire y algo de liquidez a nuestros proyectos. Así que échanos una monedita en el sombrero.